que se dice en la página sobre mí. No he sido 7 veces diputado por Barcelona, he sido 7 veces candidato, pero la segunda vez que me presenté no salí. Por lo tanto, he sido 7 veces candidato, 6 veces diputado, que no está mal tampoco, pero la cuarta legislatura la pasé entera en aquella situación que en el argot del oficio se conoce como el cuervo, es decir, el primero que está esperando que se dé baja a alguien de los que ha salido, y por primera vez en la historia democrática de este país no se produjo ningún nombramiento de secretario de Estado, ninguna pase al Parlamento Europeo, ni tan solo un mísero infarto de miocardio, y por tanto los 4 años los pasé en situación de cuervo. Establecemos la verdad, somos 7 veces candidato, pero solo 6 veces diputado. Voy a pasar inmediatamente la palabra a quien tiene que hablar, que para eso ha venido, que es a Montilla, pero permitidme, no puedo no hacerlo, dedicar un pequeño recuerdo, pequeñito, breve, al diputado de más provecta edad en la presente legislatura del Parlamento de Cataluña, que fue por esta condición presidente de edad en la sesión inaugural de la legislatura, y que poco después, con ocasión de la presentación de un libro titulado Misión Federal de nuestro compañero y amigo y socio de la asociación Quico Trillas, desveló, para quienes no lo conocíamos, su carácter, diciendo que era un libro que había que quemar. Alguna reminiscencia trae esto, argumentando que había que quemarlo porque los federalistas no existimos. Mi experiencia en películas de ciencia ficción me dice que no estoy rodeado de hologramas, sino de personas, y por tanto creo que la realidad demuestra que los federalistas existimos, y que es cierto que a muchos les gustaría que no existiéramos. Esto es verdad, pero existimos, tenemos ideas claras o confusas, claras y confusas al mismo tiempo, contradictorias o no, pero tenemos idea, voluntad, existencia, historia, ¿no? Porque aquello que se dice en Cataluña de que el federalismo no tiene épica, que lo que tiene épica es la secesión, la nación y otras cosas acabadas en on, pues no es verdad, ¿no? Porque una cosa acabada en on, que es la federación, tiene una épica de luchas populares, obreras, en Cataluña extraordinaria. La tradición del federalismo político, asociativo, laboral, de trabajo, incluso las corales en Cataluña, es una historia de una épica de lucha mantenida a lo largo del tiempo y que no vamos a dejar nosotros que muera con nuestra generación. Ya está, ya me callo. Los preceptivos buenos días, egunon, bos días, bon día, y tiene la palabra el catedrático José Antonio Montilla de la Universidad de Granada, y que ha sido presidente, y por tanto, de acuerdo con el protocolo francés, que es el que me encanta, sigue siendo presidente de la Asociación Federalistas de Andalucía. La mesa se desarrollará primero con la intervención del compañero Montilla, posteriormente atenderemos a las comunicaciones que se han presentado a la mesa y luego se abrirá el debate. Todo el público, seguro, y el micrófono también son tuyos. Secretario de Estado, presidente, amigos, amigas, para mí es, pues, la verdad que una gran satisfacción poder estar aquí esta mañana en el Congreso de Federalistas de Esquerra. Nosotros en el año 2016 creamos la Asociación Federalistas de Andalucía, un grupo de animosos federalistas andaluces, y lo hicimos pues tomando como referencia esta asociación, de la misma manera que se está haciendo en otros lugares de España.
está claro que no hemos llegado al nivel de penetración, de estructura, de organización que tiene esta asociación que es en ese sentido siempre nuestra envidia, lo que miramos a dónde queremos llegar, lo que queremos ser de alguna manera de mayores. Por eso pueden entender que es una gran satisfacción para mí pues el poder estar aquí esta mañana. Yo he sido diputado 2 legislaturas y he sumado 6 meses de diputado. Digo que por tanto pues también es un honor, vamos, porque por pasar a secretario de Estado, por tanto es un honor coincidir con la experiencia de Jordi Pereguer. Bien, lo que yo quiero explicar esta mañana aquí es el debate académico y también político sobre si España es un Estado federal. Y lo quiero hacer desde una perspectiva jurídico-constitucional, desde la perspectiva de la relación entre ordenamientos. Intentaré hacerlo lo más comprensible posible, pero ya digo, se trata de establecer o de ir al origen, a las bases. Si miramos nuestra Constitución, si miramos nuestro ordenamiento constitucional, ¿España tiene la estructura de un Estado federal? Bien, la premisa es que en un Estado federal deben convivir 3 ordenamientos. Hay que distinguir 3 ordenamientos. Un subordenamiento de la federación, otro subordenamiento de cada uno de los territorios y luego, por encima de ellos, un ordenamiento constitucional, un orden global que es el que rige a los otros 2 subordenamientos. Es decir, hay un ordenamiento constitucional y 2 subordenamientos por debajo regidos por ese ordenamiento constitucional. El ordenamiento territorial, el ordenamiento del territorio, en España el autonómico, siempre va a ser derivado. Nunca va a ser un ordenamiento originario. Si fuera un ordenamiento originario, estaríamos ante una confederación, no ante una federación. Pero claro, lo importante es de dónde deriva. Si deriva del ordenamiento de la federación, eso no es un modelo federal. Para que sea un modelo federal, ese ordenamiento del territorio debe derivar directamente del ordenamiento originario, del ordenamiento constitucional, y en paralelo al ordenamiento de la federación, al subordenamiento de toda la federación. Por tanto, las condiciones de validez de las normas del ordenamiento del territorio no las puede determinar la federación, el Estado para entenderlo, sino que las tiene que establecer la Constitución. La Constitución. Claro, este modelo no era fácil plantearlo en el año 1978. No, porque, se ha dicho antes, partíamos de un modelo unitario y, por tanto, aquí no era un federalismo en ningún caso constitutivo, en todo caso sería de devolución. Pero en ese momento, pues, teníamos un Estado unitario, fuertemente centralizado, completo, y a partir de ahí, pues, se van desarrollando los ordenamientos en los territorios. Por ello es muy lógico y se entiende perfectamente que en aquel primer momento, pues, la doctrina constitucional planteara que España no podía ser un Estado federal. Ignacio de Oto, por poner una referencia de un brillante constitucionalista de aquellos primeros años de la Universidad de Barcelona, pues sostenía el carácter singular del Estado autonómico. ¿Por qué no podía ser federal? Pues porque las normas que dictara el Estado eran válidas en todo el territorio. También en las comunidades autónomas daba igual el tipo de normas que fuera. Había una validez universal de las normas del Estado y, por tanto,
a partir de esa validez universal de las normas del Estado, eso no podía ser un modelo federal, porque en un modelo federal, como digo, las condiciones de validez las establece la Constitución, pero no las establece el Estado. Quiero que se entienda bien esta diferencia. No las establece el ordenamiento general del Estado, las tiene que establecer la Constitución. Sin embargo, como ya digo, en ese primer momento el planteamiento era que las normas del Estado eran válidas en todo el territorio, ahora después explicaré esto por qué y cómo ha evolucionado, eran válidas en todo el territorio, pues esto era un modelo singular, no era un modelo federal, era un modelo singular que llamémosle Estado autonómico. Estado autonómico como una forma específica de descentralización diferenciada del Estado federal. Bien, esto fue cuestionado desde una perspectiva doctrinal. Yo en los finales de los 80 y los primeros años 90 yo estudié en el libro del profesor Balaguer de la Universidad de Granada, el libro de Fuentes del Derecho del profesor Balaguer, y ahí claramente se planteaba que en la Constitución española o a partir de la Constitución española se podían diferenciar estos tres órdenes diferenciados: el ordenamiento constitucional, el subordenamiento general del Estado y el subordenamiento autonómico. Es decir, nos venía a sostener en ese trabajo, en esos estudios y luego pues en los que luego fuimos haciendo, los que trabajábamos con el profesor Balaguer, defendíamos que España era en ese sentido un Estado federal. Ahora bien, había algunos elementos de la Constitución que lo dificultaban. Es decir, la estructura de nuestro modelo constitucional es una estructura federal, porque el ordenamiento general del Estado no determina a los ordenamientos autonómicos, sino que es la Constitución la que lo determina. Por tanto, en ese sentido, pues es un modelo federal. Pero hay algunos elementos de la Constitución que impiden esta configuración. ¿Cuáles eran estos elementos? Seguramente que algunos lo están pensando. Ya los elementos eran, primero, el que el Estatuto de Autonomía fuera una ley orgánica. Si el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica, que es una ley de las Cortes Generales, una ley del ordenamiento general del Estado, pues entonces, y a partir de ahí se va a configurar el ordenamiento autonómico, a partir del Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la comunidad autónoma, se va a configurar el ordenamiento autonómico, pues entonces esto es un obstáculo al modelo federal. Y luego, la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 149.3 dice que el derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de las comunidades autónomas. ¿Esto qué significa? Significa que el derecho que emane del ordenamiento general del Estado va a ser válido siempre, en cualquier territorio. En unos casos será de aplicación directa y en otros casos será de aplicación supletoria. Pero digamos que el Estado siempre va a poder, según esta primera interpretación, siempre va a poder pues, dictar normas en cualquier materia válidas en todo el Estado. Por tanto, esta es la base de la posición inicial de Deoto. Si el Estado puede dictar normas que sean válidas en todo el territorio, sean de aplicación directa, sean de aplicación supletoria, pues entonces esto no es un Estado federal, esto es otra cosa. Estos son los dos impedimentos constitucionales a la configuración federal del Estado. Bien, pues lo que quiero sostener es que estos dos impedimentos han sido eliminados o deben ser eliminados. Uno lo ha sido sin duda, la supletoriedad, lo ha sido por el Tribunal Constitucional, como ahora explicaré. Y otro debería serlo, como es el caso del Estatuto de Autonomía como una ley orgánica. Bien, empiezo por la ley orgánica, el Estatuto de Autonomía como ley orgánica. Vamos a ver, el Estatuto de Autonomía
se aprueba y se reforma como a través de una ley orgánica. Ya la aprobación no tiene sentido más allá del histórico, pero las reformas de los estatutos sí, porque se siguen reformando. Bien, se aprueba como una ley orgánica, pero no es una ley orgánica más. No es una ley orgánica más. El procedimiento es un procedimiento que exige la voluntad de los dos territorios, de las Cortes Generales y de los parlamentos autonómicos, en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas, excepción Ceuta y Melilla, pero son ciudades autónomas. En todas las comunidades autónomas se exige que la reforma sea aprobada por las Cortes Generales y el Parlamento Autonómico. Por tanto, esa ley orgánica no es una ley orgánica más, es algo distinto. Aunque se llame ley orgánica, es una fuente distinta, porque es una fuente bilateral. No es una fuente de las Cortes Generales. Si fuera de las Cortes Generales, bastaría con que la aprobaran las Cortes Generales, y no es así. Tiene que ser aprobado, ya digo, por los dos poderes territoriales, el estatal y el autonómico. Incluso puede ser retirado por la propia comunidad autónoma. Por tanto, necesita ese acuerdo, necesita ese pacto. En definitiva, no es una ley orgánica, es otra cosa, es una fuente específica. Y es una ley del ordenamiento constitucional. Es decir, no es ni una ley del ordenamiento general del Estado, ni es una ley del ordenamiento autonómico, obviamente. Es una ley distinta, que es una ley del ordenamiento constitucional. Esto lo vino a consolidar el Tribunal Constitucional en la sentencia 247/2007, la del Estatuto de Valencia, que yo creo que ha sido la mejor sentencia del Tribunal Constitucional desde una perspectiva federal. Ahí, en aquella sentencia, dijo el Tribunal que los estatutos fundan la comunidad autónoma, la dotan del correspondiente poder político y permiten el natural desenvolvimiento de dicho poder mediante la emanación de leyes en sus ámbitos de competencia. Es decir, teníamos una fuente que fundaba la comunidad autónoma, era la que le daba el poder político, y a partir de ahí, lógicamente, permitía el desarrollo, permitía la configuración del ordenamiento autonómico. Por tanto, nos encontrábamos con el Estatuto de Autonomía como una ley distinta a la ley orgánica, aunque se llamara también ley orgánica, que estaba en la cúspide de ese ordenamiento autonómico. Decía incluso que esto significaba, y este es quizá el argumento más importante, esto significaba o le daba una especial rigidez y una resistencia especial frente a otras leyes del Estado. Es decir, no era una ley del Estado como las otras, no. Tenía incluso resistía frente a las leyes del Estado, a las otras leyes del Estado. Por tanto, no la situábamos en el ordenamiento general del Estado, sino por encima está este Estatuto de Autonomía. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego vino la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y ahí el Tribunal Constitucional, pues, replegó y mantuvo una concepción, pues, incompatible, contradictoria sin duda con la 247/2007, e incompatible con esa federalización a la que me refiero. Ahí dice cosas el tribunal como que el estatuto sea una ley materialmente constitucional no tiene mayor alcance que el puramente doctrinal o académico. Eso es una cosa de académico. Eso que llevábamos diciendo siempre, de ese carácter materialmente constitucional del estatuto, era una cosita de académico. Y que en ningún caso se traduce en un valor normativo añadido. Claro, la contradicción, fíjense la contradicción con lo anterior. En el 2007 nos dice que resiste frente a cualquier otra ley del Estado por ese carácter fundante de la comunidad autónoma, y ahora nos dice que es una ley orgánica más. Nos viene a decir que es una ley orgánica más. Aunque de alguna manera
contradictoria, encontramos también en esa misma sentencia otras afirmaciones en las que se dice que el ordenamiento autonómico deriva de esta ley orgánica, del Estatuto de Autonomía. Pero en definitiva, lo cierto, hay que reconocerlo, lo cierto es que la sentencia 31/2010 provocó un importante paso atrás en este proceso de federalización al que me refería. ¿Por qué? Pues a mi juicio, porque en su intento por destacar la supremacía de la Constitución sobre el Estatuto de Autonomía, lo que hizo fue ir demasiado lejos y equiparar el Estatuto de Autonomía a una ley orgánica más. Claro que el Estatuto de Autonomía está por debajo de la Constitución, está sometido a la Constitución, no afecta a la supremacía de la Constitución. Un contenido estatutario contrario a la Constitución pues será declarado inconstitucional. Ahí no se plantea, no ese es el problema, pero evidentemente no es una ley orgánica más. Por tanto, nos encontramos con ese obstáculo a la hora de considerar la federalización del Estado autonómico, el que el Tribunal Constitucional en esta sentencia pues devalúa la función constitucional del Estatuto. Ya digo que si queremos buscar en esa sentencia, ahí también se dice que el Estatuto crea sistemas normativos autónomos, subordinados jurídicamente a la Constitución y ordenados conforme al criterio de competencia. Es decir, digamos que parte de esa diferenciación de dos ordenamientos o de dos subordenamientos, uno de ellos regido por el Estatuto de Autonomía. Pero, ya digo, sí hay que reconocer que esa devaluación del Estatuto como fuente pues nos limita en esa configuración constitucional del federalismo. Yo creo que habría que superar esta doctrina. A mi juicio es una doctrina del Tribunal Constitucional muy vinculada al concreto conflicto político de Cataluña de aquellos años. Y por tanto, pues que es este tipo de sentencias de ocasión. Decía el juez Holmes que los casos difíciles hacen mal derecho, y sin duda la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña es un ejemplo muy claro de esa afirmación del presidente del Tribunal Supremo americano. Ese es el primer obstáculo. Y el segundo obstáculo al que me refería sí que ha sido superado. Y era el obstáculo inicial, el de que las normas del ordenamiento general del Estado pues van a tener una validez universal a partir de la cláusula de supletoriedad. Cláusula de supletoriedad 149.3. Las normas del Estado son válidas en todos sitios. El Estado puede hacer cualquier norma sobre cualquier materia, da igual lo que digan los estatutos de autonomía, porque si no es aplicable directamente, porque el Estatuto de Autonomía dice que es competencia de la comunidad autónoma, pues será aplicable de manera supletoriedad. Claro, eso se dice, bueno, pues sí, esto no es un Estado federal, esto no es un modelo federal. El Tribunal Constitucional, en su primera sentencia, en la 581, en concreto, el primer año de funcionamiento, pues consolidó esta doctrina y dijo, efectivamente, la cláusula de supletoriedad es una cláusula universal atributiva de competencia. Sin embargo, paulatinamente fue abandonando esa posición, fue matizando esa idea. Y finalmente, en el año 96 y en el año 97, ya establece una doctrina que echa por tierra esta concepción de la supletoriedad. En concreto, en la sentencia sobre la ley del suelo, que seguramente a todos les sonará, a mí no me interesa en este momento tanto las consecuencias que pudo tener el declarar inconstitucional una ley del suelo sin que hubiera nada que lo sustituyera. Lo que me interesa es desde la perspectiva jurídico-constitucional lo que significó para la federalización del modelo.
Porque lo que dice ahí el Tribunal Constitucional en la sentencia 6197 es la supletoriedad no es una cláusula universal atributiva de competencias. Y dice más, la supletoriedad no es una regla para crear normas, no es un título competencial para crear normas, no, es una regla de aplicación de normas que han sido válidamente creadas. Esto me parece muy importante que se entienda bien. Es decir, el Estado, lo que nos dice en esta sentencia del Tribunal Constitucional es: el Estado no puede crear normas en cualquier materia. No, solo en la que tenga competencia. En las que no tenga competencia, en las que sean competencia, en las que sean competencias de las comunidades autónomas, el Estado no puede crear normas. Y entonces la supletoriedad, y dice, no, es que la supletoriedad no es una regla para crear normas, sino para aplicar normas válidamente creadas. Por tanto, si existe una norma del Estado que sea aplicable, pues que se aplique, pero no puede crear normas. Con lo cual, claro, fíjense la importancia de esto. Está echando por tierra el sustento aquel de Otto y de la sentencia, de la propia sentencia 581, de aquella primera sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se sustentaba el que no podía ser un Estado federal España, sino que era un modelo distinto, un modelo singular. Ya no hay ese obstáculo. Ya la supletoriedad ya no es un obstáculo. Y esta doctrina, aunque se ha criticado por las consecuencias que tiene, porque deja inerme o provoca lagunas en algunas materias, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional la ha mantenido así. Por tanto, si es competencia de la comunidad autónoma, ahí el Estado no puede utilizar la supletoriedad para regular eso. Tiene que regularlo la comunidad autónoma. Y si no lo ha regulado, pues apelar a que la comunidad autónoma lo haga. Es verdad que el Tribunal Constitucional esto lo justifica de una manera, digamos, historicista. Dice, bueno, ya ha evolucionado el Estado autonómico y por tanto pues no se puede interpretar como se interpretaba al principio, donde pues los ordenamientos autonómicos eran auténticos quesos de Gruyère, donde no tenían apenas nada y por tanto tenía que estar supletoriamente el Estado actuando. A mí no me convence esa argumentación, porque el marco constitucional era el mismo en 1978 que en 1996. Pero lo que nos interesa es que el negar la validez a cualquier norma del Estado, en cualquier materia, en base a la supletoriedad, eso nos dice que nuestro modelo es federal. Porque ya digo, la argumentación inicial para negar esa condición federal al modelo de Estado era precisamente esta, era precisamente las condiciones de validez universal en todo el territorio de cualquier norma que dictara el Estado, simplemente porque la dictara el Estado. En unos casos con carácter directo, como digo, en otros casos con carácter supletorio. Por tanto, mi conclusión es que nuestro modelo constitucional nos permite decir que España es un Estado federal. Sin embargo, no funciona como un Estado federal. ¿Y por qué no funciona como un Estado federal? Pues esa es la siguiente cuestión. Una vez que tenemos una estructura federal, con este problema del Estatuto de Autonomía, como digo, pero que puede ser también reinterpretado, ¿por qué no funciona? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están las dificultades? Pues eso es lo que nos toca analizar. Y nos toca analizar desde una perspectiva jurídica, pero también impulsar desde una perspectiva política. Lo que quiero decir es, una vez que la estructura podemos sostener que es una estructura federal, pues se trata de impulsar políticamente los cambios para que funcione realmente como un modelo federal. ¿Y cuáles son los problemas? Pues yo voy a señalar básicamente tres. El primero, los instrumentos de colaboración. El profesor Arbós hablaba muy bien de interdependencia.
En un modelo federal tiene que ser interdependiente y para eso tiene que haber instrumentos de colaboración entre los distintos ordenamientos. La segunda cuestión es que tiene que existir también órganos constitucionales de relación. Tiene que existir algún órgano constitucional que interrelacione ambos ordenamientos. Y en tercer lugar, es muy importante que la conflictividad, que va a existir siempre, pero sea una conflictividad limitada, no sea una conflictividad excesiva. Me refiero muy brevemente a estas tres cuestiones. En primer lugar, los instrumentos de colaboración. Lo hemos dicho, lo hemos escrito, muchos de los que estamos aquí lo hemos escrito un montón de veces. El problema de funcionamiento de nuestro modelo es que no se habían previsto los instrumentos de colaboración. ¿Por qué? Pues aquí me van a permitir que haga una cita literal, porque me sirve de recuerdo y de homenaje al profesor Eliseo Aja, de quien pues aprendí básicamente federalismo. Bien, pues el profesor Aja decía que los motivos eran diversos por los que no se habían introducido estos instrumentos de colaboración en la Constitución. Los motivos eran diversos, pero él destacaba tres. El primero, que la Constitución se había preocupado más por el reparto competencial que por el ejercicio competencial. Claro, había establecido el marco del reparto, pero no se había ocupado tanto del ejercicio, que es cuando se plantea esta necesidad de relación. La segunda era que el título octavo de la Constitución, todos lo sabemos, es más procedimental que sustantivo. Por tanto, como lo que establece son procedimientos, se había ocupado menos de ese funcionamiento y, lógicamente, los instrumentos de colaboración, digamos que pertenecen a la fase de funcionamiento, más que al procedimiento para configurar el Estado autonómico. Y el tercer argumento que nos daba el profesor Aja era la voluntad política, una voluntad política expresa de diferenciarse del federalismo. Es decir, el constituyente del 78 no quiso que presentarse como federalista, como tampoco quiso el del 31, hay que recordarlo. Y por eso, pues, tampoco se introdujeron estos instrumentos de colaboración propios del federalismo. Luego, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que, bueno, que no pasa nada, porque el deber general de colaboración está en la propia Constitución, aunque no estén los instrumentos, y que por tanto pues habría que interpretarlos. Y el legislador ha ido reconociendo estos instrumentos de colaboración, es verdad. Primero en el año 83 con la ley del proceso autonómico, luego en la 3092 y bueno, y ahora en la 40-2015 y más o menos, digamos que tenemos un corpus, tenemos configurado cuáles son estos instrumentos, los órganos de colaboración, es decir, que el marco, aunque no esté en la Constitución, aunque esté en la legislación, pues se ha ido configurando. Mejorable, lógicamente, porque es un proceso en construcción, o sea, está siempre en construcción, pero ya digo que están los elementos fundamentales. Y hay que decir, y se ha dicho antes, pero lo quiero reiterar, que la pandemia de la COVID-19, que fue tan terrible para tantas cosas, desde la perspectiva de la colaboración nos enseñó mucho. Nos enseñó mucho porque ahí se pusieron en práctica instrumentos, fórmulas que hasta ese momento pues no se habían desarrollado. Por supuesto que la conferencia sectorial de sanidad específicamente pues funcionó como nunca había funcionado. Las conferencias de presidentes entraron en una dinámica de funcionamiento continuo, de relación continua. Pero yo también quiero destacar la cuestión de las actuaciones coordinadas, la figura de las actuaciones coordinadas. Hay tres fórmulas de colaboración. El auxilio entre administraciones, cuando se necesita una otra, básicamente información. La cooperación voluntaria,
que es dos administraciones que voluntariamente se ponen de acuerdo y firman convenios en conferencia sectorial, en reuniones de conferencia sectorial, pero hay una tercera figura que estaba en la Constitución y nunca se había utilizado, que es la coordinación. La coordinación, pues incluso en la legislación estaba la figura para el instrumento para ponerlo en marcha, que eran las actuaciones coordinadas. Y, ya digo, no se había utilizado hasta este momento, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pues puso en marcha, puso en práctica y funcionó bastante bien esta figura de las actuaciones coordinadas. ¿Cuál es la característica de estas actuaciones coordinadas? Pues que se trata de materias en las que el Estado tiene la competencia de coordinar, pero coordinar es esto, es la dirección política de la decisión, la función de dirección, y una de ellas es sanidad, pero otra es investigación científica y técnica, u otra es ordenación de la actividad económica, es decir, que digamos que tiene más campo de actuación, no solo sanidad, pero en este caso se utilizó en sanidad. Bien, pues, pero ¿cuál es la característica fundamental? Que el poder de dirección lo tiene el Estado, pero que las comunidades autónomas participan en la decisión, a partir de esa función de dirección que tiene el Estado. Por tanto, estas actuaciones coordinadas, que hasta ese momento no se habían utilizado, como digo, pues empiezan a aplicarse, empiezan a utilizarse y empiezan a funcionar bien. Pero no solo en la cuestión concreta de la lucha contra la pandemia, contra la COVID-19, es que se aplicó en esa época también a, por ejemplo, el calendario vacunal o la cuestión de la educación, de cuándo empezaban los colegios, en una serie de materias pues vinculadas en ese caso, si quieren, directamente a la sanidad por la COVID-19, pues se utilizó esta figura. Lo que quiero decir con esto es que los instrumentos de colaboración están ahí, existen, y se trata de ir impulsándolos, de ir desarrollándolos con voluntad política, pero que podemos ser en este sentido, podemos estar esperanzados, ser optimistas, porque es verdad que si lo miramos en perspectiva, cada vez hay más instrumentos y cada vez hay más procedimientos y además cada vez se están utilizando más. Por tanto, queda lógicamente ahí todo un camino por recorrer, pero se trata de ir avanzando. Donde no avanzamos nada, y lo tengo que decir claramente, es en la existencia de un órgano de relación entre ambos ordenamientos, un órgano constitucional. Porque ya se ha dicho, creo que cualquier federalista que se precie lo ha sostenido, pero hay que reiterarlo cuantas veces sea necesario. Necesitamos un Senado federal. Necesitamos un órgano de relación entre el Estado y las comunidades autónomas, porque existe esa interdependencia, pero que sea un órgano constitucional, y un órgano constitucional que no puede ser el modelo del Senado actual. Por supuesto, ya no hablamos del funcionamiento del Senado actual, que para nada tiene que ver con ni siquiera tiene un funcionamiento territorial, no ya federal, sino ni siquiera territorial. Se ha convertido en un puro órgano de control al gobierno, o sea, todo lo contrario de lo que dice la propia Constitución, que dice en el 69 que es la Cámara de Representación Territorial. Pero creo, y creo que se ha dicho esta mañana en distintas intervenciones, y por supuesto yo me sumo a esto como me he sumado desde siempre, que un Senado como el actual, con senadores elegidos en listas electorales por circunscripciones provinciales, no puede ser el órgano de relación que precisa el Estado federal. No pueden ser, ni siquiera aunque se hagan modificaciones en sus funciones. No se trata de darle más funciones. El problema lo tenemos en la esencia, el problema lo tenemos en la composición. Es que para que sea un Senado federal, tienen que estar los órganos de dirección política de los territorios.
Y los órganos de dirección política de los territorios son los gobiernos de los territorios. Por tanto, un Senado federal tiene que ser necesariamente una representación de los gobiernos de los territorios. Como ocurre en Alemania, o como ocurre, y lo ha dicho muy bien Doménech Ruiz de Besa esta mañana, como ocurre también en la Unión Europea. Ese es el modelo. Eso no significa menos democracia, no, ni mucho menos. Significa democracia territorial. Cada gobierno en el ámbito de su territorio pues puede decidir como considere y con la participación que considere, pero cuando va al órgano constitucional, al Senado territorial, va como gobierno del territorio, como un gobierno del territorio, y ahí se negocia pues con el Estado. Por tanto, ahí sí que es verdad que tenemos un obstáculo importante para ese funcionamiento federal. Y termino ya con la tercera limitación. La tercera limitación decía que era la excesiva conflictividad. Y aquí también hay que dar una lectura positiva y esperanzadora. Este ha sido un problema muy importante en todo el desarrollo de nuestro Estado autonómico. Y los que lo hemos seguido, pues lo sabemos bien. En España, en los años 90, el Tribunal Constitucional resolvía cada año 50 conflictos de competencia o recursos de inconstitucionalidad, que eran en realidad conflictos de competencia, cuando en Alemania el Tribunal Constitucional Federal alemán resolvía uno. Claro, no puede funcionar un sistema federal con 50 conflictos de competencia cada año. No puede, eso es un sistema conflictivo. El origen, pues, ya lo sabemos, no voy a volver sobre ello, pues es el carácter justapuesto, el que no existieran elementos de relación, no haya fórmulas para cuando se tome una decisión que hayan participado los territorios, con lo cual todo al Tribunal Constitucional. Bien, pues esto hay que decir que está funcionando en este momento bastante mejor. Y hay que decirlo, está funcionando bastante mejor a partir de 2018. ¿Por qué? Porque ahí se tomó una decisión política que fue la de recuperar un artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que estaba ahí desde el año 2000. Yo me acuerdo que en el año 2000 pues le dediqué un artículo doctrinal a esa reforma de la Ley Orgánica y no le auguré mucho futuro. Bien, pues tengo que decir que desde el año 2018 este instrumento, este artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional está consiguiendo reducir mucho, el secretario de Estado lo sabe perfectamente, está consiguiendo reducir mucho la conflictividad competencial en España. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Pues simplemente que el plazo de 3 meses para presentar un recurso de inconstitucionalidad, sea por parte del Estado contra una ley autonómica, o sea por parte de la comunidad autónoma contra una ley del Estado, se amplía a 9 si las partes se comprometen a sentarse en una comisión bilateral y negociar la posible solución política, el posible acuerdo político antes de llegar al Tribunal Constitucional. Esto es tan simple, que como digo, estaba ahí desde el año 2000 y que en realidad hasta el año 2018 pues apenas se utilizó. A partir de ese momento ha generado una práctica, a partir de 2018 ha generado una práctica según la cual antes de plantear un recurso de inconstitucionalidad, casi en todos los casos, pues lo que se hace es abrir esa negociación. Tiene que ser un caso ya muy político, digámoslo así, para que no se abra esa negociación. ¿Y esa negociación se llega a acuerdo? Pues, bueno, en la mayoría de los casos se llega a acuerdo. Y en otros casos se llega a acuerdos parciales. Yo recuerdo perfectamente el Código Civil Navarro, que se iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra pues 30 y tantos artículos del Código Civil Navarro y al final se presentó sobre uno. Pues fíjense la reducción de la conflictividad que eso significa, aunque se presentara al final el recurso de inconstitucionalidad.
pero claro, un recurso de inconstitucionalidad ya que, hombre, que denotaba una conflictividad mucho más reducida. Por tanto, esta voluntad política de darle una solución política a las controversias competenciales, pues está mejorando, sin duda, el funcionamiento y dándole un carácter más federal, porque en un modelo federal no se llevan al Tribunal Constitucional todos los asuntos. Además eso es muy perjudicial para el propio Tribunal Constitucional, porque lo convierte en un actor político más. Si cualquier conflicto termina en el Tribunal Constitucional, pues entonces el Tribunal Constitucional es el que decide siempre el reparto de las competencias, que es un reparto de poder político, no lo olvidemos. Y por tanto, el que al Tribunal Constitucional no lleguen esos asuntos, sino que se resuelvan como tienen que resolverse, con el acuerdo político entre las partes, Estado y Comunidad Autónoma, pues ciertamente está ayudando mucho a este funcionamiento federal del Estado autónomo. Por tanto, lo dejo aquí, Jordi, y concluyo diciendo que si hacemos este balance, podemos tener claro los ámbitos en los que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar, sin duda, en la concepción del Estatuto de Autonomía como la norma institucional básica de la comunidad autónoma. Tenemos que recuperar esa concepción del Estatuto, tenemos que revalorizar el Estatuto de Autonomía. Y, por supuesto, por debajo de la Constitución, pero por encima de las normas de los subordenamientos general del Estado y de los subordenamientos autonómicos. Esta es una función que, digamos, que le cumple al Tribunal Constitucional. Tenemos, lógicamente, que seguir con las buenas prácticas de colaboración, de cooperación voluntaria y de coordinación, sobre todo que a partir de la pandemia pues se han puesto en funcionamiento, y tenemos que seguir, sin duda, con estas también buenas prácticas de no ir al Tribunal Constitucional sin antes haber intentado negociar el acuerdo político sobre la controversia que exista. ¿Y qué les voy a decir? Sobre el Senado federal, pues ahí debería reformarse la Constitución, aunque hay que decir que esa constitucionalización del modelo federal que ello podría significar, pues hay que ser realista, está mucho más lejos. Quería terminar con el dicho catalán que antes dijo Xavier Arbós, el de ¿qué dice? Aquí plora la criatura. Aquí plora la criatura, pues aquí quizás en el Senado federal pues es donde llora la criatura. Gracias. Siempre le falta a uno un libro por leer y una conferencia por seguir. Si hubiera seguido esta conferencia antes, me hubiera sentido mucho más cómodo cuando hace 15 años la Asociación de Legisladores Estatales de la República Federativa del Brasil tuvo la idea rara de invitarme para explicar si España era o no un país federal, los de la República Federativa de Brasil. Más o menos podía salir, pero cuando llegamos allá nos encontramos que lo que les interesaba de verdad era la financiación. Aquí sí que nos cogieron de una forma absolutamente a traición y, bueno, por suerte el traductor al portugués iba arreglando las cosas, pero seguimos 15 años después con una actualidad absoluta de la financiación singular, no singular, etcétera, del Estado. Pero he de decir inmediatamente, pero decir que el profesor Montilla me ha vuelto a provocar la enorme perplejidad que se apodera de mí siempre que oigo la palabra Senado. ¿Por qué los padres constituyentes hicieron un Senado?
para aprovechar el edificio del Consejo Nacional del Movimiento, no creo. Para frenar los posibles excesos revolucionarios del Congreso de los Diputados, al que además también se le establecieron periodos de sesiones limitados, cortísimos, para evitar que fuera una asamblea permanente revolucionaria que organizara la sublevación popular. Pues posiblemente sí. Y de esto nos ha quedado un Senado que las funciones son muy difíciles de definir. Yo recuerdo, cuando está hablando de experiencia, voy a decir, me producía un cierto sonrojo cuando estabas en mayoría coincidente en el Congreso y en el Senado, las notas que enviabas a los compañeros senadores diciendo, oye, en el artículo 23, párrafo 2, falta una coma, haced favor de ponerla, por ejemplo, que es una función del Senado que no sale en los libros de Derecho Constitucional, pero que existe realmente. Y en cambio ahora se ha convertido en una, como decía el profesor, en un lugar de control del gobierno, que no es la función que les compete, sino que el control se añadió posteriormente, pero no es la función que les compete. Y en lo que está tramitándose ahora en el Senado, ya se aprobó en el Congreso la semana pasada, con la enmienda que liquida el carácter definitivo de la aprobación del techo de gasto por parte del Senado, el papel del Senado continúa siendo misterioso y difícil, creo yo, de objetivar. Difícil de objetivar. Pero bueno, esto que conste que no es una especie de trauma por no haber sido nunca senador, siendo siempre diputado, pero ciertamente lo considero realmente difícil, porque si no es, vamos a ver, desde mi punto de vista, la única justificación para que exista un Senado es que sea federal. Si no, no cabe el Senado. Vamos a ser unicamerales y se acabó, como eran unicameral la Primera y la Segunda República. Vamos a seguir, tal como he anunciado antes. Primero, las que han presentado comunicaciones tienen la palabra para presentar la comunicación y luego haremos el debate sobre el conjunto, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el horario previsto, con todo lo que hemos recuperado, gracias al esfuerzo de síntesis extraordinario del profesor Montilla, nos quedan aún 3/4 de hora de sesión para ajustarnos al horario original. Xavier Casañas. Pues sí, que decía que yo aquí hasta ahora han habido intervenciones del mundo académico y yo procedo del mundo de la calle, ¿no? Del activismo. Ya desde a mí me pilló la muerte de Franco haciendo la mili en las compañías especiales, por lo tanto estuvimos recluidos, otra palabra se llama y al año siguiente pues estaba en el Congreso de Cultura Catalana como responsable del área del Secretariado Cultural en Mallorca. Luego al año siguiente estaba en Obra Cultural Balear, pues también montando tinglados. Entonces mi profesión es geógrafo, aunque he ejercido poco, y he sido analista político durante 20 años de Última Hora de Palma y actualmente del Diario de Mallorca. Por tanto, procedo del mundo un poco de la acción directa, ¿no? Del periodismo y un poquito descarado también de transmitir lo que pienso y tal. Bueno, había preparado, no sabía exactamente el tiempo que tenía, por tanto, he reducido la comunicación de 12 folios. Yo pensaba que la tendríais todos, porque interpreté mal las instrucciones y pensaba que todo el mundo tendría ya la comunicación para poderla seguir. Por lo tanto, yo lo que hacía era una reducción que había calculado que duraría 20 minutos. Como resulta que vamos atrasado de tiempo, pues me lo agradeceréis todo, ¿no? Que solamente dure 20 minutos. Bueno. ¿Estáis un poco la imagen? Sí, vale. Bueno, modificando el sistema electoral y la ley de partidos se puede avanzar hacia la España federal. Voy hacia la construcción de la España federal, ¿no? Entonces, bueno,
Voy a leerlo. La idea federal de España tiene que desembarazarse de la rémora histórica del purismo infantil que significó la experiencia de la Primera República. Bueno, se creía que para acceder a la situación federal, las regiones o territorios debían previamente hacer una declaración de soberanía que luego se autodeterminaba por la federación. Todo esto fue el chiringuito, el jaleo de la Primera República, que duró 1 año y pico, y que salió mal porque había pocos federalistas, había federalistas de salón, y naturalmente pues eso no propició el golpe de Martínez Pavía y la restauración. Hoy el federalismo a nivel español no tiene mucho más predicamento que entonces. Sin embargo, la política de los últimos 5 años, con el esfuerzo de gobernanza realizado durante la pandemia y la extensión del concepto de cosoberanía al que se refería precisamente José Montilla, pues realmente ha realizado práctica federativa realmente, y se ha instrumentalizado una cierta posibilidad de que la opción federalista se vea como algo viable, aunque obviamente todavía no se traslada a la opinión pública. Pero para modificar la Constitución, para abrir el camino a una España federal, que es imposible porque no estaría en esto el principal partido de la oposición, el Partido Popular, necesario para alcanzar la mayoría de 3/5, perceptivo para cambiar la Constitución en ese aspecto territorial, pues no solamente tenemos 2 posibilidades, o sea, no hacer nada y esperar 4 años a que pinte mejor la época futura, o hacer algo. Y entonces hacer algo, pues a mi modo de ver, es para repensar si realmente el panorama electoral responde o no a la realidad política de facto de ese país, ¿no? A mi modo de ver, una de las formas que más contribuiría a fomentar la conciencia federal sería implantar la circunscripción autonómica por encima de la provincia, que ciertamente está blindada en la Constitución, en los artículos 68 y 69. Pero nada impediría que se estableciera un número extra de diputados o senadores y que esos pudieran elegirse por circunscripción autonómica. Recuérdese que se hablaba de aumentar en 50 el número de diputados para contabilizar los restos electorales y esos elegirlos en circunscripción nacional, posibilidad que fue consultada al Consejo de Estado a instancias de UPyD y que no vio ningún obstáculo constitucional para la circunscripción nacional. A favor de la posibilidad de incorporar la circunscripción autonómica, se explicaría porque tanto la LOREC como la Constitución fueron aprobadas antes de que existiera la comunidad autónoma. Antes de la aprobación de la Constitución se constituyeron las asambleas autonómicas formadas por los parlamentarios de las provincias que habrían de conformar las futuras autonomías, las primeras en 1979 y las últimas en 1983, por lo que en aquella coyuntura de indecisiones e incógnitas ni siquiera se sabía cuántas y qué provincias conformarían las futuras comunidades autónomas. Nadie pensaba en circunscripciones que no fueran provinciales. De paso decir que la pervivencia del poder provincial, entre comillas, era la obsesión de la derecha, que sabía que ahí, en las diputaciones, tenía poder heredado del régimen que trataba de sobrevivir en el nuevo sistema democrático. Es posible eludir esa realidad. Volviendo a la posibilidad de las circunscripciones autonómicas, es oportuno traer a colación que las elecciones al Parlamento Europeo se realizan también en circunscripción nacional y no parece que haya obstáculo constitucional para ello. Segundo aspecto importante es valorar que dificulta la reforma constitucional. No fue pensada para que la Constitución no pudiera evolucionar con los cambios de la sociedad, sino para garantizar que los cambios se hicieran desde el consenso entre partidos que estuvieran en la centralidad. Porque entre partidos centrados son probables los acuerdos de Estado, no así entre las facciones políticas radicalizadas. Los constitucionalistas del 78 no pudieron prever que los partidos mayoritarios, que tendrían la responsabilidad de actualizar y hacer evolucionar la Carta Magna, la que rige la vida individual y colectiva de los ciudadanos, no se situarían en el centro político
uno en la derecha, donde podría ubicar UCD, y otro en la izquierda, el PSOE, con idearios de modernidad, sino que los partidos hegemónicos se localizarían en rangos ideológicos distintos. Aquí tiene sentido ese estudio de barómetro del 2012, en lo que en la encuesta del CIS se respondía dónde se ubicaba para los ciudadanos cada uno de los partidos políticos. Estamos viendo que en la centralidad está el PSOE y las derechas nacionalistas, y claramente en la derecha o en la extrema derecha, como diríamos hoy, está el Partido Popular. Es evidente que esa disparidad de futuros negociadores hace inviable cualquier reforma de carácter ideológico, como sería una reforma constitucional. Entonces cabe la segunda cuestión. ¿Es legítimo que un partido que no representa a la mayoría de los españoles, ya vemos por qué, tenga tanta representatividad política? Aquí vemos la encuesta del año 2024 y la comparamos con las elecciones del 2023. Y vemos cómo donde se autoubica los españoles en general, en el baremo 1-10, de izquierda a derecha, y luego la representación en votos que consiguen en el Congreso en este caso, y los escaños que consiguen. Entonces estamos viendo que mientras que el 36% creo de los encuestados que se sitúan en la derecha, en cambio consiguen un 40% de los votos y un 48% de escaños. Estamos gobernados realmente pues, por una mayoría que no se merece. Esta disfunción, en cuanto a que los dos partidos del gobierno, de gobierno, no actúan ideológicamente en el mismo rango de moderación-radicalidad, provoca que colisionen frontalmente cuando se trata de acordar cuestiones ideológicas sensibles. De esta reflexión se deduce que en cuestiones axiales, como seguido el cambio de Estado autonómico al Estado federal, que supone abundar en la personalidad política de las autonomías para convertirse en Estado federal, afectando a la soberanía exclusiva del Estado nacional para compartirse entre las dos realidades, federal y Estados federados, la versión integrista de Estado unitario, incluso reticente con el Estado autonómico, PP, AP, que el Partido Popular y que Alianza Popular llevaba en su programa de su derogación antes de convertirse en el PP, no podría estar por una transformación federal. Eso nos lleva a cuestionar si es tolerable y lícito que un partido político, por medio de una ley electoral que favorece a sus intereses de representación, obteniendo mayor número de escaños de los que le correspondería si el valor de los votos fuera igual en toda España, debe seguir aprovechándose de ese plus de representación y tener por ello capacidad de bloqueo institucional. Es obvio que yo creo que no. Que hay una reforma de la ley electoral para aproximar el valor del voto entre los españoles que amortigue el efecto distorsionador de las circunscripciones provinciales. Y en el Senado, y a la vista de que el modo de elecciones por listas abiertas y la asignación de senadores por provincia está fijado por la Constitución, cabe la posibilidad de aumentar el número de senadores elegibles y hacerlo por ámbito autonómico. Con el precedente de las elecciones europeas por circunscripción nacional y que el Consejo de Estado, consultado en su momento, no vio obstáculo a una circunscripción nacional para asignar la ampliación de 50 diputados del Congreso, elegibles por los restos electorales provinciales, parece razonable la constitucionalidad de una nueva circunscripción autonómica para el Senado y el Congreso. Reformar la ley electoral podrá respetar una mayor igualdad de voto. Esa es la idea. Redactada para favorecer los intereses electorales del gobierno de entonces, la LORE, que inspiró el contenido de reparto de escaños del Senado y la Constitución, no respeta la igualdad de voto, del valor del voto de los ciudadanos y favorece a las circunscripciones menos pobladas. Esa desequilibrada ley electoral y la asignación de igual número de senadores por provincia conlleva que los votantes vean su voto privilegiado al necesitar menos votos para resultar elegidos en relación al de otras provincias, principalmente las periféricas mediterráneas. Para avanzar reformas que acerquen a establecer un modelo federal para España, tendrá primero que procurarse que la ciudadanía,
que es quien debe de pronunciarse sobre qué tipo de estructura territorial desea para el país, esté proporcionalmente representada en las instituciones legislativas, que son las que deben legalmente aprobar las modificaciones constitucionales que lleven al Estado federal. En cuanto al Senado, la Constitución en su artículo 69 establece que cada provincia elige por sufragio a 4 senadores con unas especificidades para el caso de los archipiélagos Canarias y Ceuta y Melilla. En las provincias con mayor población, un escaño de senador puede representar hasta 3 veces a más personas que un escaño en provincias menos pobladas. Eso indudablemente constituye una quiebra del principio de igualdad de los españoles ante la ley. El voto de los ciudadanos de la España interior, con excepción de Madrid, por su concentración demográfica, vale más que de los españoles de la periferia. Hace un año hemos iniciado en Baleares un movimiento para cambiar la ley electoral, la LOREC, y hemos creado una página web que se llama sistemaselectorales.es y pretendemos dar la batalla en ese sentido, porque creemos que la ley electoral tiene carácter constitutivo, es decir, tan importante como la Constitución. De hecho, una ley electoral parcial puede inutilizar los preceptos que se dicen en la Constitución, ¿no? Ahora estoy leyendo precisamente un libro de cómo se deshace la democracia o algo así, en el que se analizan los sistemas electorales de los países que han derivado hacia dictaduras de facto, y explica precisamente todas las técnicas electorales, el manderismo y todo eso, ¿no? Para precisamente torcer la voluntad de los electores para que siempre salga lo que conviene al poder establecido. Por tanto, esto es muy sustancial. La aportación que se hace aquí es doble. Por un lado, en el Senado se ha especulado sobre la posibilidad de intentar igualar los electores representados por cada senador. Aquí se ha hecho una extrapolación por el Congreso, puesto que cada senador es votado directamente por los electores y es imposible controlar o hacer una homogenización, así que se ha hecho una aproximación por el Congreso y se ha determinado por cada comunidad autónoma cada senador a cuántos votantes representa. Y esto se aparece en la columna 3 y 4. Y en la columna 6 y 7 lo que se ha hecho es establecer un número extra de senadores por cada comunidad autónoma que está infrarrepresentada, para que en el cómputo general el sesgo de representatividad de cada senador y sus votantes sea lo más reducido posible. De manera que la propuesta que se dirige es aumentar una reforma para que el Senado aumente y que el número de diputados, para que las mayorías representadas en el Senado sean más representativas, y a partir de ahí cualquier reforma es posible. Debo decir que tuve una súbita ilusión en el año 2019, cuando resultaba que, por las cifras de la candidatura del PSOE, pues se tenía mayoría progresista para cambiar la Constitución en el Senado. Ilusionado pensé que bien, pues ahora resulta que podrá hacerse alguna propuesta, aunque luego sería muy difícil que prosperara, pero por lo menos seriamente una propuesta de reforma. Luego hubo la repetición electoral y ya se fue al garete. Para el Congreso, pues también ha habido una propuesta que he dirigido y que trata de que Victoriano Ramírez, tu colega de la universidad de allí, lo conoces, pues tiene la tesis, ¿no?, de reducir a 1 cada diputado provincial, y de esta manera puede intentar minimizar las diferencias, ¿no?, de representatividad, ¿no? Yo ahí no comparto, porque entonces sería convertir el sistema electoral proporcional en mayoritario en esta provincia, en la que solamente se jugara un diputado. Pero lo que sí he propuesto, la tesis que yo tengo, es que los 248 diputados que se reparten proporcionalmente por población,
pues en lugar de hacerse provincialmente, se hicieran por comunidad autónoma, por autonomía. Porque a mí me parece que para sensibilizar, o sea, para dar el salto al Estado federal, primero tiene que ser requerido, tiene que ser asumido por la comunidad. Y para que sea asumido por la comunidad, necesitamos que el votante a la hora de votar identifique su comunidad, más allá de la provincia. Y la provincia es la rémora del pasado, es lo que nos está frenando a evolucionar. Entonces, para mí es la clave de que popularmente se asuma el Estado federal, es precisamente que se visibilice la autonomía. Y eso se visibiliza cuando hay una circunscripción electoral que es la autonómica. La segunda pata de esta reforma, o sea, de ese intento de sensibilizar y de avanzar hacia el Estado federal, está en la propia técnica de la elección, ¿no? Sobre todo en desbloquear las listas a la candidatura del Congreso. Si se desbloquean y el elector puede, dentro del partido que ha elegido o de su preferencia, puede identificar a uno u otro candidato, estamos de alguna forma trastocando la línea jerárquica que elige la candidatura y que es la responsable de que un partido político no puede evolucionar. Eso, ligado a una reforma de la ley de partidos que obligue a que las tendencias que consigan un mayor número de apoyo, 30% por ejemplo, tenga que ser legalmente reconocida dentro del partido y además tenga que tener presencia en las listas, en las candidaturas al Congreso. Entonces estamos abriendo el partido a la sociedad y estamos dando un instrumento a la sociedad para poder intervenir en la mecánica y en los programas de los partidos políticos y hacer que evolucionen. Actualmente no evoluciona porque depende de minorías que cierran cualquier intento de renovación. Y ahí tenemos que el Partido Popular está anclado en ese pasado porque no puede ir hacia atrás, porque hasta reformarse puede ser un suicidio, tiene miedo, le falta el instrumento que obligara a que una candidatura minoritaria pudiera tener acceso a entrar dentro de las listas. Y a partir de ahí abrir el sistema. En síntesis, esto es una coda final. Una coda final, es decir, que en ese momento, en este mundo en el que las elecciones se deciden por el último instante, yo me acuerdo que Boris Johnson, nada más haberse aprobado en el Parlamento británico la salida del Brexit, se jactaba de exageraciones y de las mentiras que había soltado durante la campaña. Así, libremente, pero claro, es que el elector, o sea, lo que se busca ahora en política es que en el día de la votación el elector esté emocionalmente motivado para meter el voto en la urna. El no necesariamente es igual, porque ya lo ha metido. Entonces, estamos en un momento en que lo inmediato es lo que priva. Entonces, para combatir esto, solamente se puede hacer con ideas fuertes, de gran calado, que sean capaces de ilusionar. Y yo creo que el federalismo, la mayor transparencia, la mayor profundización del sistema democrático, viable, pues es inviable, la gente no es tonta, viable es la idea poderosa capaz de hacer evolucionar el sistema y avanzar hacia el Estado federal. Y nada más. Y dos cosas simplemente finales. De la monarquía no hablo, que podría hablar, y recordar que el sistema electoral no funciona. Yo le he escrito al otro y al este, ¿no? Yo publiqué un libro en el año 2015 que no toca esto, no, pero tú te creas, lo recibirá, lo recibirá. Bueno, él no me contesta cada vez que le hablo y me contesta, lo recibirá todo esto, Yo soy un batallador, soy incansable. Bueno, pues nada más. Gracias. Gracias.
Buenos días, buenas tardes en realidad ya. La comunicación que presento, como ha dicho Jordi, se titula Explorando salidas a la crisis catalana, un referéndum para abrir camino al federalismo, y sin interrogantes, o sea, como afirmación. Es un texto breve que apunta a una posible vía de solución a la situación de bloqueo en que vive la política y las instituciones catalanas desde el fracaso del procés en 2017, y esta posible salida sería tomando como referencia, como ejemplo, la solución que tuvo una situación semejante en Canadá, en la Federación Canadiense, en relación con el independentismo quebequés, y cómo se concretó finalmente en dos referéndums: un primer referéndum puramente a favor o en contra de la independencia, o en contra, un segundo referéndum que es el interesante y el que, digamos, se ofrece como posible espejo en el que mirarse. Como digo, la comunicación es breve, son apenas 3 páginas y un poquito, entonces la leeré, y en todo caso, si tenemos tiempo después y quieren hacer alguna intervención, preguntas, comentarios, pues iríamos a esto. Explorando salidas a la crisis catalana, un referéndum para abrir camino al federalismo. No existe hoy, ni ha existido nunca, ningún problema insuperable entre Cataluña y España, o mejor dicho, entre las élites catalanas y las élites españolas. Unas y otras han colaborado sin empacho cuando les ha convenido, siempre en beneficio propio y siempre en detrimento de los catalanes y del conjunto de los españoles. En resumidas cuentas, lo que se ventila entre Cataluña y España desde hace un siglo y medio no es otra cosa que el reparto de poder entre las élites catalanas y las élites españolas, nada más y nada menos. Una serie de complejas circunstancias políticas, sociales y económicas han llevado a las élites catalanas de principios del siglo XXI a reclamar todo el poder en Cataluña, es decir, a romper la baraja con la que se venía jugando desde 1976, en realidad desde mucho antes, en una decisión esta novedosa y muy arriesgada. Pero el problema real de Cataluña es consigo misma, no con España. El verdadero problema catalán es interno, entre catalanes. Primero, en el interior del bloque sociopolítico dominante, debido a los fuertes disensos existentes entre las diversas fracciones que lo componen. Y después, entre ese bloque hegemónico y el resto de los catalanes. Mientras las élites catalanas no asuman esto, no hay posibilidad de afrontar un nuevo reparto de poder pactado. La posibilidad de un nuevo reparto de poder en Cataluña está, además, muy condicionada por el ejercicio avasallador de la hegemonía que hace el bloque social y político dominante sobre todos los órdenes de la vida catalana: económico, político, social, cultural, ideológico, principalmente, aunque no solo. El rechazo de las clases trabajadoras y populares catalanas a esa hegemonía crece sin cesar, de modo más acentuado desde que la famosa crisis económica de 2008 desató un feroz plan de recortes sociales, al tiempo que las instituciones catalanas controladas por los secesionistas comenzaban a desviar esfuerzos y recursos hacia la construcción semiclandestina de un nuevo Estado. La contradicción radical existente entre el discurso y la praxis de reducción del estado de bienestar y sus servicios por parte del gobierno catalán y la evidencia paralela de que se estaba iniciando la construcción de un Estado independiente al servicio de las élites catalanas con la creación de las famosas estructuras de Estado, enajenó desde el principio cualquier apoyo interclasista al proyecto secesionista, limitándolo al que recibe de una parte sustancial de las clases medias y altas urbanas y sobre todo de sus homólogas rurales. El origen directo del procés que hemos vivido, el interruptor que lo puso en marcha, no es otro que el intento de liquidar las movilizaciones populares conocidas como 15M,
que en Cataluña adquirieron desde el primer momento el carácter de lucha frontal contra los recortes sociales y en defensa del estado del bienestar local, cuyas piezas fundamentales estaban siendo desmontadas sistemáticamente por el gobierno de la Generalitat, presidido por el entonces testaferro político de Jordi Pujol, el señor Artur Mas. En síntesis, el procés partía de la premisa, errónea evidentemente, de que en 2011 el Estado español, supuestamente débil y en descomposición, ya no era capaz de garantizar la hegemonía social de las élites catalanas. Por tanto, éstas debían tomar en sus manos la responsabilidad íntegra de conducir el país y evitar la revolución social. Siempre desde esa perspectiva, la independencia era la única vía posible para alcanzar ese objetivo y a la vez cumplir con el supuesto destino manifiesto del pueblo catalán, que sería ratificado a través del mandato popular a obtener mediante un referéndum de autodeterminación o de tantos referéndums como fueren necesarios hasta lograrlo. Como puede verse, tal planteamiento contiene numerosos errores conceptuales y de cálculo, cuyas interacciones y suma final explican el resultado estrepitosamente fallido del procés. El temor histórico de la burguesía catalana a una revolución social y su espanto al ver en acción masas de manifestantes izquierdistas procedentes de los barrios de la periferia movilizadas de modo espontáneo y tomando pacíficamente espacios tan emblemáticos como la Plaza de Cataluña y el parque que rodea el Parlamento catalán, revivieron en el imaginario colectivo burgués los fantasmas del llamado corto verano de la anarquía de 1936. Tras la amarga y presunta victoria alcanzada con la consecución de los indultos para los presos del finiquitado procés, los líderes del independentismo catalán han ido replegándose hacia capas ideológicas interiores que venden a su parroquia como irrenunciables, que son las que conforman el corazón del movimiento independentista en este momento, aunque en su foro interno y en algunos de sus papeles comiencen a dar por perdida esta partida en la presente generación. Ese papel de reivindicación irrenunciable, es decir, de última trinchera a la que acogerse, la cumple ahora el famoso referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Tras el ridículo del otoño de 2017, con la declaración unilateral de independencia que no obtuvo el reconocimiento de un solo Estado, y una vez desechadas por inaplicables, tras ser sopesadas en su momento las vías a la independencia letona, croata, bosnio-musulmana y kosovar, sin olvidar la seguida por Nueva Caledonia, es verídico el interés independentista por ella, y alguna otra excolonia tercermundista, el secesionismo de traje y corbata busca ahora una brillante excusa que le permita salvar la cara ante sus seguidores y mantener al soberanismo unido dentro del aprisco político, sin tener que arrostrar la cárcel, la inhabilitación política y la ruina económica personal, como ha sucedido a los dirigentes principales del procés. Esa excusa puede ser y seguramente será el referéndum pactado con el Estado español, que muy probablemente se terminará acordando en la presente legislatura o en algún momento a partir de este año. Se trataría de un referéndum de autodeterminación, pero sin posibilidad de independencia. Y aquí es donde entra en juego el modelo canadiense del que hablaba antes. No hablamos, por tanto, del referéndum escocés de pregunta unívoca, sí o no a la independencia, que jamás se llevará a cabo en España y que seguramente tampoco tendrá lugar de nuevo en Gran Bretaña, sino del segundo y definitivo referéndum quebequés, celebrado en 1995 y que fue el que cerró el melón del intento de disgregación de la Federación Canadiense. En un artículo publicado en El País el 24 de septiembre de 2018, Jaime Rubio Hadcock explica con claridad el desarrollo de este tema. El referéndum canadiense, el referéndum de Quebec, lo ganaron, paradójicamente, los contrarios a cualquier forma de autodeterminación quebequesa
por un margen de solo 55.000 votos. Por tanto, lo interesante no era tanto el resultado, no fue tanto el resultado final como el proceso por el que se llegó a ese referéndum y sobre todo las consecuencias posteriores que comentaremos también. Desde entonces, desde la celebración de ese referéndum, el independentismo quebequés se hundió políticamente, al punto de que, según el artículo al que me refería, el secesionismo en Quebec se encontraba en 2017 en mínimos históricos, un 35% a favor y un 65% en contra, excluyendo a los indecisos, según una encuesta de ese año. Hay que decir que en este momento hay una cierta variación, otra vez ha vuelto a subir el apoyo al independentismo en Quebec, si bien no en los niveles en que se manifestaba en los años 90. En este segundo referéndum quebequés no quedaba el menor resquicio para la independencia. La pregunta, redactada en su día por los propios nacionalistas quebequeses, y esto es interesante, y refrendada por el Parlamento de Canadá, zanjaba la cuestión. La pregunta textual es: ¿acepta usted que Quebec sea soberano después de haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política en el marco del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995? Es decir, Quebec, en virtud de su soberanía, entre comillas, se asociaba económica y políticamente a Canadá en el marco de acuerdos y leyes de rango federal. La independencia no aparecía por ningún lado y, con todo, como decía, la propuesta, sin embargo, fue rechazada en las urnas, aunque fuera por pocos votos de diferencia. Tras ese segundo referéndum, y esto es probablemente lo más interesante, el gobierno canadiense reconoció a Quebec como una sociedad distinta dentro del país, lo que suponía que se tenía en cuenta a partir de ese momento, y leo textualmente, su mayoría de expresión francesa, cultura diferente y una tradición de derecho civil. Después de la consulta, el gobierno federal no solo mantuvo su autoridad, sino que, de hecho, fortaleció el control sobre la provincia o Estado federado, reforzando incluso elementos de centralización de la Federación Canadiense, como tal organización. En el plano simbólico, el Parlamento de Canadá aprobó en 2006 una moción promovida por el entonces primer ministro, el conservador Stephen Harper, en la que se declaraba que Quebec es una nación dentro de un Canadá unido. Los gobiernos posteriores del liberal Justin Trudeau han profundizado en esa política. La vía quebequesa ofrece, por tanto, un camino que permite conjugar el interés de los nacionalistas, catalanes en este caso, por sobrevivir políticamente al fracaso del procés, con la necesidad del Estado español de modernizar y reforzar los vínculos entre Cataluña y España. Y todo ello con solo unos retoques al marco jurídico-político en el que se inscribe y ha de seguir inscribiéndose esa relación. Pero sobre todo con un cambio profundo en la mentalidad de las élites mesocráticas españolas, que han de empezar a dejar de considerar el Estado de todos como su juguete particular y entender de una vez que España ni termina ni empieza en la Puerta del Sol. Pues muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Palabras? Sí, ya, pero... Ana. Que creo que la mayoría de los que estáis aquí sabe qué es lo que voy a decir. Sí, porque me has dicho tú que mal, ¿no? Bueno, simplemente, Jordi ha preguntado al título de la ponencia si sobre el referéndum sería un interrogante o no, pero el conferenciante ha dicho que no. Bueno, como todo el mundo me conoce, simplemente yo creo que no es esta la vía. O sea, el referéndum no va a resolver nada. Sí estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Pina, no sé dónde está,
es que no sé si conflicto, pero el problema está entre catalanes. Estoy totalmente de acuerdo, pero que la solución sea un referéndum, desde luego yo no estoy de acuerdo. Tuvimos al principio de federalistas mucho contacto, aquí está Joan, que participó mucho con Stephen Dion. Todo lo que pasó en Canadá tampoco es gratis, pero simplemente diciéndolo aquí. El derecho a decidir, que es un eufemismo que no se puede decir, que no significa nada. En cuanto uno le pone sujeto y predicado, es el derecho a la autodeterminación. Y el derecho a la autodeterminación, ya me sabe mal volverlo a repetir, pero Cataluña no tiene este derecho, es un derecho internacional que no lo tiene Cataluña, porque Cataluña, afortunadamente, no somos una colonia. Entonces, digamos, aparte de eso, es decir, vamos con la de problemas que tenemos, digamos, a nivel desde el punto de vista progresista y de izquierda. Queremos dedicar los próximos años a discutir sobre cómo hacer un referéndum de autodeterminación cuando realmente no tenemos este derecho. Yo lo siento, pero si es un interrogante, por supuesto que no. Sí. No, una cosa muy puntual, dos preguntas rápidas, ¿no? Una, en relación con lo que se ha hablado esta mañana. Una es, hay un movimiento, hay una iniciativa que se ha puesto en marcha para fortalecer la protección de los grandes servicios públicos y principios económicos básicos. Pasarlos a la parte primera de la Constitución. Quería preguntaros sobre ese particular, que diríamos se hace desde la óptica de que hay que fortalecer los servicios sociales que benefician a la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que proteger el estado de bienestar más. La pregunta era qué conexión os parece o qué consecuencias puede tener para un planteamiento federalista. Y la segunda cuestión a la que no te has referido, estoy hablando sobre todo por la presentación de Montilla, ¿no? La segunda cuestión es el funcionamiento, que me parece muy interesante, para una buena marcha del Estado federal, de las conferencias sectoriales. No has hablado nada, por ejemplo, de los temas de votación, que serían muy importantes. Que en las conferencias sectoriales hasta ahora la presencia de la Administración Central es indiscutible. Entonces puede que no esté mal todos los detalles también. Así se ha planteado en algunos países y conoce sistemas comparados, ¿no? Que hay que se busquen aliados a la hora de sacar adelante sus propuestas. Sí. En relación a las conferencias sectoriales, pues creo que efectivamente, digamos que lo que se hizo en la COVID-19 pues tendría que mantenerse en todas las conferencias sectoriales. Más dudas me plantea el cambio en la votación. ¿Por qué? Porque en las conferencias sectoriales hay que llegar a acuerdos entre las comunidades autónomas y el Estado. Entonces, de alguna manera, si el Estado, creo que estamos pensando en la de política fiscal y financiera, el Estado tiene la mitad de los votos y la otra mitad de los votos lo tienen las comunidades autónomas. Me parece que si establecemos un sistema en el que un conjunto de comunidades autónomas le pueda, lo diré de manera que se entienda bien, doblar el brazo al Estado con una mayoría, pues no facilita el acuerdo, no favorece el acuerdo. La idea es acuerdo, comunidades autónomas, Estado. Por tanto, necesariamente el Estado no va a poder ser una comunidad autónoma más, porque entonces no hay acuerdo. Hay 10 comunidades autónomas y entonces se impone sobre el Estado. No creo que eso pueda funcionar bien así el sistema de conferencias sectoriales. La primera, ¿cuál era? La incorporación los derechos. Ah, bien, sí, claro. Bueno, eso yo lo tengo publicado en una revista, por supuesto, que a mí me parece fundamental que derechos como el de la asistencia a la asistencia sanitaria pública, pues esté garantizado como un derecho fundamental. Es que a veces lo olvidamos. Es que el derecho a la asistencia sanitaria está en el capítulo 3 del título 1, de la misma manera que el derecho a una pensión de cualquier tipo, o a la protección por desempleo.
pensamos que son derechos que tenemos asumidos, que tenemos constitucionalmente garantizados, y no es verdad. Los derechos del capítulo 3 dice el artículo 53.3 que informarán la legislación positiva y serán alegables ante la jurisdicción, ante los tribunales, en los términos que la ley establezca. Es decir, la Constitución no los garantiza, va a ser el legislador el que los garantice. Y cuando no quiera garantizarlos, pues nos quedamos sin derechos. Esto no es ciencia ficción, porque creemos que los tenemos asumidos, pero recordemos cuando el legislador decidió negar el derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Lo pudo hacer, y cuando el Tribunal Constitucional se enfrentó a ello, dijo, pues es una decisión política de la mayoría parlamentaria que es constitucional, porque la Constitución no lo garantiza. Hombre, si hubiera estado en la sección primera o en la sección segunda del capítulo segundo, pues entonces no lo podría haber hecho en ningún caso el legislador. Por tanto, tenemos que ser conscientes de eso. No son derechos constitucionalmente garantizados, son derechos garantizados por el legislador. Y la cuestión me parece importante. ¿Cómo afecta esto a la federalización? No tiene por qué afectar. No, es una cuestión de garantía de los derechos. ¿Y qué administración tiene que garantizar estos derechos? Pues la que corresponda, la que sea competente. Entonces, porque viene dado desde la Constitución, tal como lo establezca la Constitución. Entonces, por tanto, no creo que esto sea un obstáculo a la federalización. Lo que sí es fundamental, eso sí es que quizás la primera reforma constitucional de calado que afrontemos, después ya que hemos conseguido modificar el artículo 49, la primera de calado, quizás todavía no esté la situación como para entrar en la organización territorial del Estado, quizás aunque la reforma del Senado sea por supuesto necesaria, como he dicho antes, pero también hay que ser realistas, ¿no? Estamos muy lejos de ello, pero ir por aquí me parece que vamos a encontrar más aliados para conseguir, en definitiva, las mayorías que son necesarias. Yo incluso tengo planteado por ahí, he escrito una fórmula para que sea por 3/5, porque ya sabemos que en el caso de la reforma constitucional el procedimiento del 168 es más un procedimiento para evitar la reforma que un procedimiento de reforma. Por tanto, se trata de utilizar, si es posible, el 167. Es verdad que el Tribunal Constitucional ahí tiene una doctrina muy clara. Si no cabe una interpretación extensiva del 168, si lo que se quiere modificar es un determinado artículo, por ejemplo el 53.3 de la Constitución, pues el 53.3 de la Constitución no está en la sección primera del capítulo segundo del título primero, por tanto, eso es artículo 167. Y quería hacer una referencia ya a la cuestión del referéndum, pero desde la perspectiva de la pedagogía constitucional. Yo creo que cuando entramos en estos debates hay que pensar en el marco en el que nos movemos, porque el poder constituyente estableció unos elementos que están en la Constitución, y a partir de ahí todo lo demás son poderes constituidos. Y esos poderes constituidos, sea quien sea, da igual que sea el legislador, el gobierno, el rey, el poder judicial, da igual quien sea, lo que puede hacer es lo que la Constitución le permite. O sea, el marco está definido, y mientras que no cambiemos el marco, mientras que el poder constituyente constituido no actúe a través de la reforma constitucional, pues no hay otro marco. Y en ese marco, el Tribunal Constitucional lo ha dicho en muchas ocasiones. Como se le ha planteado mucho, pues lo ha repetido mucho, que no cabe un referéndum, no cabe un referéndum de autodeterminación. ¿Qué cabría, a mi juicio, y lo quería decir, qué cabría pues una consulta para
plantear si se reforma la Constitución en un sentido determinado. O sea, para ver si se reforma la Constitución, pero sin reforma de la Constitución, no es posible en este momento un referéndum de autodeterminación. Por tanto, ese marco es el que, digamos, que no podemos olvidar, porque a veces pensamos que en el debate político pues cabe todo y cualquier actor, cualquier órgano constitucional, cualquiera, se va a tener que mover siempre en ese marco fijado por la Constitución. Es verdad que en unos casos pues el marco está más indefinido porque no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional muchas veces o porque la Constitución es ambigua, pero en otros casos el marco está muy definido. Pues me alegro. Vamos a ver, vamos a utilizar subsidiariamente el reglamento del Congreso y vamos a dar una réplica a Joaquín Pisa, breve, muy breve. No, muy breve. Yo no he hablado para nada del derecho a decidir ni referéndum de autodeterminación, todo lo contrario. O sea, se está planteando una vía que soslaya precisamente eso. Y que este tipo de planteamientos es posible dentro del marco constitucional español. Bueno, se pueden convocar referéndums, evidentemente no de autodeterminación, pero se pueden convocar referéndums sobre las cuestiones más peregrinas, y de hecho se están haciendo a nivel local, a nivel incluso creo provincial. Hay posibilidades dentro del marco legal, evidentemente, y vuelvo a decir, para nada se ha hablado de un referéndum de autodeterminación, sino todo lo contrario, de cómo establecer, cómo mejorar el marco de relación entre, en este caso, una autonomía i l'Estat. Com a moderador em toca dir que el tema donaria per moltíssim, però no tenim el temps. Vull agrair la intervenció que ha parlat dels drets i el seu lloc a la Constitució, perquè m'ha portat a la infància. Quan era jovenet cuando era jovencito y abogado laboralista, conseguí una sentencia de la entonces aún Magistratura de Trabajo, voy a avisar que fue revocada por el Tribunal Central de Trabajo, aún existente, en que me contestaba las alegaciones que había hecho en defensa del trabajador, diciendo que es inútil, me decía así, es inútil la apelación que hace el abogado del actor a las normas constitucionales, porque es bien sabido que la Constitución solo se aplica por el Tribunal Constitucional. Vemos que igual sí hemos avanzado un poco en la cultura constitucional de los jueces y magistrados, pero creo que nos queda bastante por hacer. Muchas gracias, nos encontramos.